buenas noches. Mi nombre es Eric Alonso Bernal Reyes, soy estudiante de la preparatoria número 7 del estado de Chiapas. Estoy terminando de cursar el cuarto grado y hoy vamos a presentar una maqueta para la materia de Ecología 1 relacionada con los ecosistemas primordialmente. Vamos a tener para que vean la maqueta y explicar algunos conceptos básicos para entender todo lo que conlleva. Ok, en cuestión, ahorita mismo estamos viendo la maqueta y para entender o integrarnos en este tema tenemos un tenemos que tener algunos conceptos básicos para entender lo que estamos viendo y lo que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, el principal punto que debemos aprender o indagar en todo esto es que es un ecosistema. Un ecosistema, y la definición más apropiada, se le daría como el sistema biológico relacionado con los seres vivos y el ambiente en el que viven o en el que habitan. Es decir, el ecosistema es todo lo que constituye un terreno geográfico, los animales, la flora, la fauna, los factores que influyen en ella, en general, todo lo que tenga que ver en un periodo o en un terreno geográfico, todo lo que habita en él, todo lo que lo constituye, es ese ecosistema, es lo que forma la constitución de todo esto. En la ecología existen, por así decirlo, dos ramas muy principales que, que nos ayudan a diferenciar al momento de querer indagar o estudiar las especies en cuestión de un ecosistema. Y estos ejemplos o por así decirlo, estas definiciones, estamos hablando de la autoecología y de la cinecología. La autoecología principalmente nos habla de la relación y el estudio que se enfoca en una sola especie, es decir, el estudio indagado y riguroso de, de una sola especie o de un solo grupo de especies, mejor dicho, de un solo grupo, de una única especie que se predomina en algún sitio para conocer más allá de sus características, vaya. Tanto, y a diferencia de la cinecología, perdón, que en esta nos indagamos en buscar, en estudiar y buscar la relación entre especies de un mismo grupo, de una misma comunidad y cómo se relacionan entre sí. Es decir, por ejemplo, en esta maqueta, la autoecología significa el estudio de una única especie. ¿Qué queremos decir con esto? La autoecología en esta maqueta se puede predominar en enfocarnos en los jaguares, enfocarnos en los árboles, en la hierba, en el agua, en los organismos que viven dentro del agua, de los gorilas, de una sola cosa que estudiemos o que nos enfoquemos. En este caso, si son los jaguares en los que nos enfocamos, entonces nos estamos enfocando en una sola especie, en buscar sus características, en buscar no sé, su comportamiento, su índice de vida, todo lo que conlleva el estudiar a una sola especie. Eso es ahí donde nos predominamos en la autoecología. En la cinecología, en su contra, nos habla de la relación que existe entre todo esto, entre seres vivos y no vivos, que constituyen un ecosistema o un ambiente. Cómo se relacionan los jaguares con los hipopótamos o cómo se relacionan los hipopótamos con los gorilas, la relación que existen entre ellos, entre grupos, entre comunidades que habitan un mismo suelo, que habitan un mismo ambiente. Es lo que principalmente nos habla la autoecología y la cinecología. También nos vamos a enfocar en lo que son los factores bióticos y abióticos que existen en este ecosistema, principalmente.
Hablamos, tal vez no lo mencioné al inicio, la maqueta está inspirada en quererse asemejar lo más posible a una selva. Yo sé que tal vez no lo parezca tanto, pero ese era el principal, por así decirlo, el principal adjetivo. Y existen muchos tipos de selvas. Las ecuatoriales, lo que son las tropicales, las subtropicales, lo que son las de basal, de montaña, de galería, lluviosas, secas, eh, muchos tipos de selvas, ¿no? Y en estos tipos de selvas existen factores que influyen a la vida que está dentro de este ecosistema, de este terreno geográfico. Hay factores que conocemos como los factores abióticos y bióticos. Los abióticos son aquellos factores que no constituyen una vida, pero que sí afectan de manera exponencial a los seres vivos que habitan este ecosistema. Mientras los bióticos son todos los factores vivos que afectan el ecosistema, es decir, la flora y la fauna, mientras los abióticos simplemente son esos factores externos, llamémoslo así, que influyen en este ambiente. Principalmente en los factores bióticos, obviamente nos encontramos a la flora y a la fauna, es decir, las especies vivas que existen en este ecosistema. Las plantas, los animales, los organismos, los microbios, los insectos, los microorganismos que no se ven a simple vista, es todo lo que constituye la flora y la fauna. Es decir, en la maqueta se puede observar simplemente pocas especies, pero que nos dan a entender un significado comprendido acerca de todo esto. Los jaguares forman parte de ese factor eh, biótico en el ecosistema, así como los gorilas, como los árboles. Es esto lo que conforma el, eh, el factor biótico. Si una de estas especies padece o de alguna u otra forma deja de existir en este espacio, genera una reacción en el ecosistema, ya que cada una de estas especies, ya sea de árboles o de animales, constituyen una acción fundamental para que este ecosistema tenga un equilibrio, por así decirlo. Eh, a comparación de lo que son los factores abióticos, como repito, son aquellos factores externos que no tienen vida, que no constituyen una vida, pero que sí afectan a este ecosistema. Por ejemplo, tenemos lo que es lo que sería la luz solar, lo que es la humedad, la temperatura, eh, no sé, el clima, todo este tipo de cosas normalmente es lo que conocemos como factores abióticos. Normalmente en las selvas los factores como la luz solar es el principal elemento ya que de energía, por así decirlo, ya que existen una gran cantidad de árboles y estos obviamente sabemos que necesitan de la luz solar, al menos en este sitio, necesitan de la luz solar para generar sus propios nutrientes, alimentos y ayudar a producir lo que es la vida dentro de este ecosistema. Las plantas alimentan a insectos o animales más pequeños. Estos animales más pequeños sirven de alimento para otros animales y así consecutivamente es lo que contribuye en este tipo de ecosistemas. La humedad también es parte de ello, fundamental, ya que en lo que son las selvas constituyen una humedad bastante elevada, normalmente porque se encuentra en una precipitación entre 1500 y 4500 metros. Es bastante grande la humedad y es bastante, vaya, exponencial, así como todo esto también constituye la temperatura, ya que son sitios muy tropicales.
encontramos temperaturas que a media anual varían entre los 25 a 27 y 29 grados centígrados. Es lo que normalmente nos podemos encontrar en estas selvas. Normalmente una persona cuando se acerca a una selva puede sentir un calor tal vez un poquito, lo que nosotros conocemos como bochorno, eh, ya que por lo mismo la energía que llega a la energía solar que llega a este ecosistema es bastante prominente y provoca temperaturas de esa índole, la humedad y todo lo que constituye el clima, como repetimos, y es todo lo que constituye, repetimos, a este ecosistema. Es esos elementos que tal vez a simple vista no parecieran tan importantes, pero tienen una parte fundamental en este terreno geográfico y para la vida de la misma. Si alguno de estos elementos, sea estos factores bióticos o abióticos, llegase a faltar o llegase a corrompirse, crearía un desequilibrio en todo lo que se conoce en este ecosistema. Por eso es lo importante en lo que nos debemos de enfocar en el cuidado de estos santuarios naturales, no solo las selvas, sino las tundras, desiertos, todo lo que conlleva a un ecosistema natural. Es importante cuidarlo porque forman una parte fundamental en la tierra y aparte de, de que en las selvas se constituyen aproximadamente el 66% de especies que existen en todo el planeta y es de los principales, llamémoslo así, son los pulmones principales del planeta. Así como todo ecosistema en el mundo tiene su importancia, este es uno de los más importantes en el mundo. Entonces es la importancia de saberlo cuidar y de saber con exactitud el estudio de cada una de las especies y cómo es que aporta una semilla, un pequeño porcentaje de, de, de importancia a todo lo que conlleva y a todo lo que constituye. Estos son las principales definiciones que tenemos que tener en cuenta para comprender la maqueta, para comprender un ecosistema. Tal vez no se vea tan claro el hecho de decir es una maqueta de una selva, pero creo que tiene los elementos suficientes como para tener en cuenta y darnos una idea de lo que puede constituir un ecosistema. Agradezco mucho su paciencia y espero que esto le haya servido para dar un poquito de comprensión a todo lo que conlleva un ecosistema y cada una de las partes y cada uno de los estudios enfocados a cada una de las especies. Agradezco mucho su atención y espero que haya sido muy de su agrado. Repito, soy el alumno Alonso Reyes de la preparatoria número 7 del estado de Chiapas. Y fue un gusto poder presentar este pequeño y minucioso trabajo